35. Introducción a la composición. Al estudiar el realismo, el expresionismo y la abstracción, habíamos abordado el modo peculiar en el que el pintor observa y concibe su tema. Primero vimos al realista reproducir en sus obras los aspectos del mundo casi como en un espejo, y sin embargo reflejándolos siempre en múltiples maneras, dado que los aspectos del mundo varían de acuerdo con la época y el lugar en que se vive. En contraste, la actitud del pintor expresionista se nos presenta como un afán no tanto ya de reflejar lo que lo rodea, sino más bien de revelar sus emociones como respuesta al mundo, explorándolas desde su propio interior. Y el pintor abstracto no se halla interesado en representar las cosas como son vistas, según el modo del realismo, ni tampoco en exhibir sus emociones en forma expresionista, sino que, para él, lo primordial es ver al mundo como una plena interrelación de ideas. De modo que al pintar un árbol, por ejemplo, el realista nos daría una reproducción clara y precisa del mismo, tal como se observa, dejando bajo nuestra responsabilidad el poner la respuesta emotiva o intelectual. Frente al mismo árbol, el expresionista distorsionaría la forma y el color según su complacencia a fin de comunicarnos su modo de sentirlo. Mientras que para el pintor abstracto, solo hasta después de preguntarse cuál debiera ser la idea esencial de un árbol, procedería a tratar intelectualmente las formas de la naturaleza dentro de una configuración capaz de mostrarnos esa idea. Naturalmente que estos tres modos de ver se hallan expuestos al mezclarse. Sería muy difícil encontrar algo así como una pintura que fuese puramente realista o puramente expresionista o puramente abstracta. La vista, las emociones y el intelecto participan de manera conjunta tanto en los momentos de la creación de la obra como en los momentos de disfrutarla. Aún las pinturas más idóneas para satisfacer las exigencias de la representación visual, como también las primordialmente destinadas a incitar las emociones, poseen un ingrediente de abstracción que escapa a la mayoría de los observadores. Este ingrediente se llama composición. En varios de nuestros videos de esta serie Apreciación estética de la pintura, hemos mencionado la composición como parte de las obras. Y es que la composición es tan importante para poder entenderla como para lograr disfrutarla. Hemos mencionado como ejemplos de composición y su importancia las obras Arreglo en gris y negro de Whistler, La mujer con crisantemos de Degas y El estudio de Picasso. A menudo no tenemos conciencia de cómo la composición nos afecta, y ello se debe únicamente a que su influencia es muy sutil sobre nosotros. Y es que también se necesita de más observación para ir aprendiendo. En Mujer con crisantemos de Degas, en el video 2, el retrato propiamente se halla arreglado hacia una esquina de la tela, cediendo el lugar más llamativo para el gran ramo de flores. Y vimos como uno de los más hábiles artistas había logrado así expresar su tema con los recursos de la composición. En el cuadro donde aparentemente el tema es la madre de Whistler, también vimos como ejemplo la composición de forma en gris y negro para crear el tono espiritual de la obra. Tal cosa es la composición, o también la podemos llamar arreglo. No toda gran pintura es una gran composición y, sin embargo, cuando hay una buena composición generalmente es una buena pintura. Aún así, no necesita ser buena para que nos guste o no, pero conocer sobre la composición robustece nuestra apreciación sobre el arte. Dentro de todos los factores que intervienen en una obra, como hemos visto, tema, materiales, colores, habilidad y todo lo que interviene formalmente en la pintura, la composición
es lo que menos pudiera interesarnos si no somos observadores. Sin embargo, la composición es el factor que mayormente influye en nuestra reacción frente al cuadro y la expresión emotiva o intelectual se profundiza cuando podemos reconocer el juego recíproco de todos estos elementos sobre su base compositiva. De un modo general, la composición se clasifica por una parte las composiciones bidimensionales que le es propia a la superficie en la que se pinta y en la que el artista se haya condicionado al arreglo de líneas y de superficies planas. Por otra parte, las composiciones tridimensionales eliminan la superficie como si el cuadro se ahondara en el espacio. Habíamos hecho ya esta distinción en el video 27 tras comparar el estudio de Picasso con un tema similar pintado por Vermeer. En la obra de Picasso, enteramente plana, nuestros ojos recorrían de inmediato la superficie, pero en la de Vermeer, la mirada se nos iba a la profundidad del espacio cúbico creado por el propio artista para situar dentro de él las formas sólidas. Frente a la disyuntiva de cómo se ha de trabajar si en 2 o 3 dimensiones, ¿qué es lo que hace que el pintor se decida? Bueno, pues por lo general, el artista elige libremente, pero hay ocasiones en que su determinación se debe a circunstancias especiales. Y la primera de ellas que veremos en nuestro siguiente video es cuando el pintor debe realizar su obra sobre un lienzo o sobre un muro. Entonces es donde se ve obligado a que su obra armonice con la arquitectura. No te pierdas nuestros siguientes videos donde seguiremos trabajando a algunos principios de la composición pictórica y a una consideración de las técnicas y de los materiales, así que te invito a que veas la serie completa, te suscribas, le des like y no te pierdas los siguientes videos de Aprendiendo Arte con La Baladón.